pero a lo mejor se dedican solamente a la cuestión periodística, pero ya la cuestión legislativa, jurídica, Sí. no hay. Sí, Apenas pocos. me cayó el 20 que una persona me hizo el comentario, o sea, ¿sabías que eres la única abogada que ahorita da noticias periodísticas, legislativas, jurídicas? Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a Digesto, un nuevo programa. Adrián Regino y Jorge de la Cabada. Hoy tenemos una invitadaza de lujo, periodista, abogada, conductora, no sé qué tanto hacen sus tiempos libres si es De que todo lo tiene, le da, de pero todo le algo da. tendrá que hacer. Lizeth, muchas gracias por venir, de verdad estamos muy felices que estés hoy aquí, que nos compartas un poco de tu vida y seguramente ahorita Jorquito te va a preguntar acerca de cómo es todo este contexto, pero de verdad, bienvenida, Lizeth. Muchas gracias, Adrián. Créeme que yo estoy más contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, Jorge. Les agradezco la invitación y pues vamos a compartir lo que podamos al público que los está viendo. Pues entonces vamos a empezar, si te parece. Como dijo Adrián, eres periodista, eres abogada, conductora del canal del Congreso. Pero ¿cómo se da todo esto? O sea, vámonos más atrás. Liz, ¿cuándo decidió estudiar Derecho? ¿Quería estudiar Derecho? ¿No quería estudiar Derecho? ¿Cómo fue pasando esto? Periodismo. A lo mejor, ¿cómo fue que llegó a combinar el periodismo con el derecho? Soy una especie rara. Digamos que yo toda mi vida fui encaminada a estudiar ciencias de la comunicación. Yo quería ser periodista. He de reconocer que fue en gran medida por influencia de mi papá, que trabajó 35 años en Televisa. Él fue fotoperiodista, camarógrafo de noticieros allá. Entonces, pues desde chiquita yo crecí con el micrófono en la mano y la cámara, ¿no? Y era saber de ese medio, el ir a la empresa, el yo quiero estar ahí, ¿no? Fue encaminada hasta la preparatoria con la idea que yo quería ser periodista. Mis proyectos de la escuela eran hacer un programa de radio, hacer una revista, mi proyecto final era hacer un programa de televisión con mis compañeros y obviamente yo era la camarógrafa, la que escribía, la que daba los recursos y yo producía todo, ¿no? O sea, ya tenías el conocimiento. Ya tenía el conocimiento y siempre lo traje, o sea, es algo que se me facilita mucho. Ok. Pero vaya, llegamos a la prepa, nos dividen en las áreas, dependiendo la carrera que tú quieres estudiar. Tomo Derecho y he de decirles que yo toda mi vida he tenido el sentido de la justicia muy arraigado a mí. Okay. Siempre mi mamá me dice, es que tú eres la defensora de las causas perdidas. O sea, yo vi una injusticia y ahí estaba defendiendo a la gente, aunque el problema ni siquiera para mí. Entonces, tomo la materia de Derecho con una maestra que en ese momento, pues el feminismo no estaba como que en su auge como ahora, ¿no? Ahorita ha estado tan de moda. ¿Qué era? ¿Qué? ¿2000? ¿Qué? 1996. ¿Qué era? Me dejaste pensando, fue del 2009 al 2011, hice la prepa en 2 años. Okay. Entonces, digamos que fue en el 2011, que es el último año donde te ponen a hacer esas cosas. Y me encantó, o sea, lo que ella transmitió y todo, dije, yo quiero ser abogada, ¿no? También habían, pues en el entorno te enteras de muchas cosas, ¿no? A lo mejor de situaciones donde las mujeres están pues no en la situación donde deberían de estar, donde están pues desfavorecidas. Y yo dije, yo nunca quiero estar en esa situación. O sea, yo quiero tener las armas para defenderme a mí misma y para defender a otras personas. Oye, y en este proceso no hubo ahí como un colapso entre, híjole, tengo estas dos, me está gustando Derecho, pero ya conozco mucho de periodismo, ¿o sabías desde el principio que las querías combinar? Fíjate que nunca fue como entrar en ¿cuál de las dos? Mi idea siempre fue, voy a estudiar las dos. Okay. Y yo dije, primero, la que en su momento yo pensaba más complicada, dije, es Derecho. Y aparte dije, bueno, quiero ejercer el periodismo. Siendo abogada lo puedo hacer. Claro. Pero estudiando ciencias de la comunicación no puedo ejercer derecho. Sí. Entonces, por eso primero decidí estudiar Derecho, pero siempre en mi mente y lo que yo platicaba con mis papás en el momento de esa decisión fue el primero voy a estudiar Derecho, pero después voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. No lo he hecho, ¿verdad? Pero sí, tuve la práctica. Pero creo que a final de cuentas, digo, vas teniendo un aprendizaje pues de la práctica, ¿no? O sea, no te digo que te sabes todas las teorías, no, pero entre lo poco, bueno, lo poco mucho que sabías desde tu papá, lo que has vivido y pues esta práctica constante que tienes, yo creo que a final de cuentas se podría decir que también tienes esta carrera, ¿no? ¿Sabes qué, Jorge? Yo pienso y considero, salvo la opinión de las personas que nos estén viendo, que el periodismo es una carrera que se da en la calle.
Sí puedes aprender a lo mejor los conceptos básicos, los preceptos básicos de la carrera con la teoría y lo que ves en las aulas, pero todo en la práctica. Hay personas que son egresadas de universidades de mucho prestigio, que traen diplomados en otros países y todo, pero al momento de la práctica es diferente. Es diferente. Entonces, no puedes aprender más en esto que del técnico, del camarógrafo, del productor, de personas que tienen ya el ojo clínico, que ya tienen la experiencia, que están ahí en la noticia día tras día, y sus consejos para mí fueron los más valiosos. Obviamente el de mi papá, que le digo es mi gurú y soy su creación, ¿no? Lo bueno o malo soy su creación, pero siempre estuve yo muy abierta a los consejos de ese tipo de personas, porque fueron los que te van puliendo. Claro. Oye, más allá que la teoría. Y en este proceso donde ya decides y te metes a la carrera de Derecho, empiezas a combinar tanto el periodismo como con tu carrera, ¿cuándo empieza la versión laboral? ¿Tú ya siempre estuvo ahí presente? ¿Te explotaba tu papá? ¿O qué sucedía? ¿O qué sucedía en este ínter? O sea, ¿en qué momento dijiste, pues, tengo que chambear desde que entraste a la carrera? ¿O dijiste, no, pues en su momento habrá oportunidad de...? Cuando yo inicio la carrera, yo me veía como magistrada, ¿eh? O sea, como que sí dejé un poquito el periodismo a un lado y yo me veía como magistrada. Nunca me vi litigando. No, yo quería ser ¿Te gustaba el magistrada. servicio público? El servicio público. Ok. Entonces, pero imagínate, ahora también eres muy extrovertida. No era así yo. Yo era una persona muy introvertida. De hecho, pasé bullying varios años de mi vida, desde la primaria a la secundaria, lo cual me hizo pues tener algunas inseguridades que después ya se fueron yendo, pero en ese momento así era. Y mis papás, al momento de darse cuenta que yo era una persona muy introvertida, que ni siquiera podía pedir al mesero algo que yo quería, tenía que decirle a ellos que lo pidieran. No, ¿sabes qué? Tienes que entrar a trabajar. Dije, bueno, y también entró aquí la espinita de yo, sí, ya quiero trabajar, voy a buscar en un despacho como pasante. Y mi papá me dijo, a ver, ahí te van a explotar, nada más vas a sacar copias, no te van a pagar, que bueno, es parte del crecimiento y descubrimiento laboral, ¿no? Así es, así es. Corta transmisión, no quiero ver esto. Pero todo papá pues no quiere que sus hijos pasen ese tipo de cosas y ellos pueden facilitarlos. La verdad es que he sido muy consentida por ellos. Entonces dijo, bueno, a ver si encuentro algo en Televisa para ti. Ajá, y ahí, mientras se da, ¿no? No, para mi suerte, luego mi papá, una amistad muy querida también por mí, lo vio y todo, fue mi entrevista laboral y pues me quedé. Entonces, bueno, entré yo a Televisa con la idea de mientras me gradúo, porque yo entré como asistente de producción. Entonces, mientras me gradúo, a ver qué va pasando. Pero pues lo que traes en la sangre y lo que traes arraigado en ti te va llamando. Sí. Entonces ya ahí en Televisa empecé a ver la magia de la televisión, tengo una jefa muy profesional, un excelente ser humano que me hizo admirarla y pues querer seguir sus pasos en el periodismo. También entré yo en junio a Televisa, mi proceso estaba desde febrero, nada más que hubo ahí una demora, pero en abril me hablan del entonces Canal Judicial para entrar a un proyecto igual de televisión. Entonces se me empezó a dar todo la cuestión del periodismo y pues ya de ahí me fui tendida. Oye, ¿y nunca trabajaste en nada de derecho? Solamente en mi facultad yo hice el servicio social haciendo consultas gratuitas. Fue lo que, como estos asesorías asuntos legales pro bono. gratuitas. Así es. Okay. Fue lo que... Y sí, me encanta mucho la labor social. Claro, digo, a final de cuentas, pues sigues teniendo un contacto con el derecho importante porque incluso por lo que vemos en redes y todo, te gusta el tema, lees mucho de eso, compartes de eso y investigas de eso, pues también para tu labor diaria, ¿no? Pero entonces en este proceso ya seguías estudiando derecho, pero ya trabajando en Televisa. Ya trabajaba. Ok. Esto, ¿y ya ibas como a la mitad de la carrera o...? Fue más o menos a mitad de la carrera, entró a Televisa, inició todo ese proceso, inclusive terminando la licenciatura, enseguida hice una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Y se me Gran empezó materia, por cierto. Gran materia. ¿Quién sabe? Hay que decir, ¿no? De la penal también por ahí se va. Entonces, o sea, tú con... Te estoy echando No, está bien, está bien. Que quede grabado. No, va a decir que estamos haciendo bola. Que quede grabado. Pero, o sea, estabas en el tema de la maestría. No sé el punto que decía George, pero tal vez te interrumpo un poquito porque algo que nos queda tal vez un poco de curiosidad es saber
sí estabas trabajando, sí estabas estudiando, pero tú personalmente, ¿qué hacías? O sea, ¿tenías un hobby, únicamente lo dedicabas al trabajo y al estudio, o a tu familia, o no sé, ¿qué es lo que hacías tú? O sea, Siempre he tratado de tener un balance en todos los aspectos. Obviamente sí no hay el tiempo a lo mejor que uno quisiera para el entretenimiento, la diversión que a todos nos gusta, pero pues sí le daba su tiempo a cada cosa. No te voy a decir que yo soy una persona súper ratón de biblioteca, no. Me gusta estudiar, me vienen las cosas muy rápido, tengo buena retención, no necesito estar ahí estudiando mucho. Entonces siempre he tenido un equilibrio entre mis amistades, me encantaba irme a convivir con ellos, me gusta el karaoke, me gusta bailar, me gusta jugar fútbol. En ese entonces me iba a diario al gimnasio 2 horas, me lo pasaba diario, era una disciplina que tenía. Mientras estudiabas. Mientras estudiaba, ya cuando entré a trabajar, pues ya tenía tiempo para todo, ¿no? Porque aparte tienes exámenes finales, tienes proyectos y no es lo mismo la prepa o la licenciatura. claro. Ya es Sí, una acaba mayor siendo... responsabilidad, pero sí siempre era tratar de mantener el equilibrio en todos los aspectos de mi vida, amistad, mi familia, viajar, y obviamente viene la escuela y mi trabajo. Ok. Y en este inter ya, digo, entras a Televisa, te empieza a gustar y te empieza a jalar. O sea, ¿en qué momento dijiste, no, pues ya no quiero ser magistrado? Y ya Cuando se me dedico, empezaron pues, a abrir las puertas en Televisa. Ajá. Pero, fíjate, hubo una vez, fue una anécdota, mi papá se puso muy mal, fue a dar al hospital, pero en ese trance a mí me dan una propuesta para entrar a la Comisión de Salud de la Ciudad de México como abogada en derechos humanos. Entonces era algo que a mí me gustaba muchísimo, la materia de derechos humanos y todo. Dije, ay, iba a ganar el triple de lo que estaba ganando yo en Televisa en ese momento. Ok. Y yo lo vi como de, híjole, es como una señal que tengo que irme acá. Mi papá en el hospital, ¿no? Y dije, ay, ¿qué hago? En ese trance te dio todo. Y ya estaba yo a casi nada de renunciar. Y se los juro que sin yo buscarlo, sin yo saber, hasta el momento no conozco quién fue esa persona que vio mi nómina. Me dijo, ¿ganas esto? Me mandaron a hablar de Televisa, de administrativo, y así, ay, ¿qué pasó? Me triplicaron el sueldo. ¿Pero no te asustaste cuando te llamaron? No, sí, yo estaba de... Dices, oye, mamá, recursos humanos, Dios mío. llamando Ya al mi otro trabajo, renuncio, ¿no? que está ya súper confirmado, ¿no? Ajá. Y era así, a ver, vimos esto, tu sueldo va a ser este. ¿Qué? Y lo vi como una señal del destino de que, a ver, tu camino está por este lado. Ujú. Continué en Televisa, ya no le dije nada a mi papá, evidentemente, no le di la preocupación, ¿no? De que siempre no. Y para mí fue simbólico tanto el momento, el contexto familiar, lo que pasó y que yo no lo esperaba ni lo busqué, porque muchos de nosotros pues hemos ido a tocar una puerta Sí. para buscar a lo mejor mayores oportunidad. oportunidades o más sueldo. Y yo sin buscar lo que se me haya dado, por algo. Sí, sí, sí. Y por algo fue. Por algo fue porque seguí creciendo ahí en Televisa. Tuve la oportunidad de tener coberturas en otros estados, de congresos médicos, irme a otro país. Ahí ya titulada. Ya Ahí como estaba, abogada. ya. En Televisa llevo 9 años. Ok. 9 años, entonces ya estaba titulada. A lo mejor estaba en el trance de la maestría, que es donde más o menos ahí estaba, pero seguí. A los 6 años de estar yo en Televisa es que se me abren las puertas en el canal del Congreso. Y ahí ya es otra historia. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo llegas al canal del Congreso? O sea, estás hablando de que Televisa, digo, tal vez sea mi desconocimiento, pero es un ámbito totalmente diferente y alejado de lo que puede ser el canal del Congreso, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se da esta relación? Es una realidad, son muy distintos, pero ¿qué crees? Que las personas, quienes están en el medio, nos terminamos conociendo. Uh-huh. Entonces es la importancia de tener una buena relación, de ser éticos, de conducirnos con verdad, con buenas conductas, porque yo reconozco que quien me ha abierto a mí las puertas laborales es mi papá. En ese momento un gran amigo de él estaba como jefe de producción en lo que ahora estoy, que es Noticias del Congreso. Se encuentra a mi papá un día en una cobertura en la Cámara de Diputados, le platica de mí, oye, fíjate, mi hija, bla, 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 le enseña un video mío, mi papá, mi mayor fan, ¿no? Presumiendo, ¿no? Sí. ¿Qué casualidad? Mira, ¿tengo un video? Mi manager, ¿no? Mi manager. Y le dijo, ¿sabes qué? Estamos buscando justamente conductoras. Dile que me pase su currículum y sus videos y ya. Entonces me habla mi papá, yo estaba comiendo con mi mamá. Me habla y todo, sí, está bien, ¿no? Me van a decir que ahí luego me ven, ¿no? Sí. Por favor, Liz, mándalo, ok. Lo mando
En la noche yo estaba recibiendo la llamada del director de noticias del canal que le interesaba una entrevista conmigo. Ok. ¿Y fuiste al día siguiente o cuándo fue? Eso fue como un jueves. Yo tengo la entrevista un lunes. Ok. Y ya de ahí me hicieron un casting, una entrevista muy seria, porque a mi director de área lo que le importaba mucho era que yo tuviera los conocimientos jurídicos. Y es que ya después platicando con él, ya con la confianza que hoy día nos tenemos, me dijo, es que el perfil que tú tienes es muy bueno. Dice, esto es muy técnico, son definiciones, son aspectos muy técnicos, que a ti como abogada se te hace sencillo. Dice, para un comunicador normal que solamente ha estudiado ciencias de la comunicación es el doble de esfuerzo para poder razonar lo que tú ya traes de tu formación. Porque luego pasa, ¿no? Que a lo mejor ves una nota periodística que dice, juez concede amparo a tal persona, y pues a lo mejor nada más admitió la demanda, ¿no? Pero obviamente son conocimientos que pues tienen que ser técnicos de un abogado, y pues tú eras abogado. Entonces ese perfil, digamos, sí resulta único, ¿no? Porque no creo que haya muchos que sean pues comunicólogos y al final de cuentas abogados. Que los hay, pero a lo mejor se dedican solamente a la cuestión periodística, pero ya la cuestión legislativa, jurídica, no hay. Hasta apenas pocos. Me cayó el 20 que una persona me hizo el comentario, o sea, ¿sabías que eres la única abogada que ahorita da noticias periodísticas, legislativas, jurídicas? Bueno, Adrián también da noticias, tiene un tienes programa un de entrevistas. Bien, Ya me quiere hacer la bienvenidos. competencia. Ya también. Ya sé de qué hubo. Bueno, la única conductora, el único único conductor. abogado. Okay. Oye, pero fíjate que algo que me hace mucho como coincidir con la frase que nos decía Juan Pablo referente al cuando se te da la oportunidad, aparte de que se te da la oportunidad, tienes que estar preparado para esa oportunidad, porque en caso de que tú no lo estés, te Qué hubiera desafortunada pasado. situación. O sea, te hubieran hecho el casting, te hubieran hecho todo, pero si tú no hubieses tenido tanto las tablas de Televisa que ya tenías detrás, como la carrera que ya tenías, ese perfil jurídico, pues yo creo que te dicen, pues muchas gracias, hasta luego, ¿no? O sea, independientemente de que O a lo tu mejor ni papá recibes la conocía llamada. o exactamente, o sea, yo creo que el punto fue la mezcla de todo, donde tanto la oportunidad se da como el que tú hubieses estado preparada para ese momento y para esa entrevista, ¿no? Cuando vas a buscar, o sea, que se da la oportunidad, es porque vas a ir a que te la den. Sí. Siempre ir con esa actitud, porque hay muchas personas que no. Es bien importante, a lo mejor suena feo, pero hay que sabernos vender. Finalmente somos un producto, somos una marca y tienes que saberla vender cuando vas a ese tipo de entrevistas. Es bien importante, yo creo, también el capacitarnos en ese tipo de cuestiones, porque pueden ser perfiles brillantes, pero que no se saben vender. Y al momento de ir a buscar la oportunidad, porque también se da que hay personas que son súper buenas en su speech y son pésimas en su trabajo, ¿no? Entonces, mientras en lo que ven si son buenas o no en su trabajo, pues ya tienen la oportunidad porque se supieron vender. Claro. Y fíjate que en el primer despacho que trabajé, el abogado siempre me dijo, es que los abogados somos vendedores. Al final de cuentas tú no te das cuenta, pero tú le tienes que vender la solución al cliente. Y aparte le tienes que vender la solución al juez. Y tienes que vender tu idea y tu posición al secretario. Y, o sea, todo, ¿no? Todo el procedimiento. Y sí, o sea, como que ahora que lo mencionas, pues sí, realmente a veces no lo vemos, pero uno como persona profesionista, pues tienes que venderte cuando estás buscando una oportunidad en donde sea. Hasta para relaciones personales, claro. Para un noviazgo, para una amistad, tienes que venderte. Sí, yo puedo ser tu mejor novio, tu mejor amigo, o sea, soy tu mejor opción. Es correcto. Oye, y en este tema de ya cuando entras, bueno, cuando te dicen ya, aquí te queremos en el canal del Congreso, ¿no te costó trabajo como, o no te dio tal vez como ese nervio de decir, chin, ¿y ahora qué va a pasar? Porque al final del día... ¿Ahora qué? Exactamente, o sea, porque al final del día pues venía así de tu trabajo y todo, pero creo yo que era un cambio pues de, no sé si de 180 grados, pero pues sí radical en el sentido de tal vez la forma de hacer, tal vez incluso la política que se estaba mezclando contigo, ¿no? Y aquí entra lo jurídico, además. En ese momento nunca dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos años tenías? ¿Como 25. 12? Ay, Es esto. Ok, 25. 25 años tenía, pero nunca fue el nervio de, ¿y ahora qué? Sino, Ahora, ¿cómo? exacto, fuera, y quiero esto y empezar a ver, ¿no? Porque soy una persona muy ambiciosa en cuestión no material, sino, a ver, ya tengo esta meta, Crecimiento. quiero esto y quiero más, sí. No me gusta quedarme en la zona de confort y siempre estoy buscando tener
cosas alternas a lo mejor a mis entradas principales. Claro. Llego, yo nunca había conocido un noticiero. Uh-huh. Yo, bueno, había hecho castings para un noticiero y sabía, y aparte estaba en la temática y sé cómo funciona, pero nunca lo había hecho yo. Y supongo vivo, tampoco al Congreso. Y menos al Congreso, ¿no? Okay. Y cuando llego ahí en vivo y todo, aparte me avisan un viernes de que sí, vas a estar en el equipo y te avisamos a qué hora va a ser tu noticiero. Está bien, no, ni siquiera pilotos, ni siquiera pruebas, nada. Aparte, pues yo en Televisa cuando hacía los castings, pues estaba en mi casa con gente que yo conocía, me sentía apapachada, pero allá era un equipo totalmente distinto. Sabía yo que me iba a enfrentar a otro tipo de situaciones, porque cuando vas creciendo, Los retos son mayores. los retos son mayores y también las trabas son mayores. También. Yo iba, pero no tanto pensando en eso, sino en cómo lo vamos a hacer, qué más vamos a hacer. Y pues me salió muy bien, para mi sorpresa. El primer noticiero que salió al aire tuvo comentarios muy buenos de los jefes de cada área y de noticias, y pues de ahí me he dedicado a seguir mejorando. Digo, es muy distinta a la Lizeth que era hace 3 años a la que es ahorita. Me da mucha ternura a mí verme ahí, Lizetita, ¿no? Mi voz, mi todo, y bueno. Pero es la Así confianza que vas iniciamos todos. agarrando poco a poco, ¿no? O sea, a final de cuentas es cualquier trabajo yo creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Esta curva en la que pues vas aprendiendo, vas agarrando la confianza, la seguridad. Y obviamente cuando volteas a ver, pero creo que es muy padre eso que dices, porque volteas a ver y dices, ay, Lizetita de antes, pues sí, pero qué padre ver ahora dónde estás, ¿no? Y voltear hacia atrás. A mí me pasa mucho que en ocasiones volteo y digo como, wow, ¿hasta dónde vas? Pero volteo y digo, ¿pero cuánto te falta? Que creo que a veces tenemos que aprovechar más el hasta dónde voy, ¿no? O sea, en lugar del qué me falta. Pensamos mucho en eso, como en el futuro, en lo que queremos, y no disfrutamos tanto la travesía que estamos viviendo para llegar a esa meta. Exacto. Porque estamos enfocados en eso, pero tu presente, lo que estás viviendo es por algo. Entonces tal vez ese sería un consejo, disfrutar el camino. A lo mejor todavía no llegas a la meta y no sabemos si llegue a esa meta. A lo mejor podemos trabajar mucho, pero no depende al 100% de nosotros. Pueden llegar a otras metas que ni siquiera nosotros teníamos pensado. O cambiar pero la meta. disfrutar nuestro camino, cambiar la meta, disfrutar ese camino que vayamos recorriendo. Sí, digo, a final de cuentas, pues uno es uno y sus circunstancias, que es una frase que aquí nos ha quedado muy marcada y que aplicamos para todo. Oye, Liz, en este proceso ya estando en el Congreso, llegas y ¿qué es lo que te toca hacer? O sea, supongo tienes que ver las sesiones, tienes que ver los debates, todo esto, pero ¿qué te toca hacer? Obviamente, pues sí, dar un resumen y todo, pero pues ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo vives esto de...? Porque al final de cuentas, yo creo que incluso siendo abogado, hay cosas muy técnicas, ¿no? No sabes qué es una primera intervención o todo esto. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cómo vives este cambio de Televisa? Sí, fue el capacitarme, obviamente, porque como tú lo dices, el proceso legislativo es algo muy específico. Hay términos que ni siquiera en la licenciatura lo llevas, ¿no? El derecho parlamentario solamente es como para posgrados y ciertas universidades, pero que sea de las materias del ramo común no lo es. Pero pues fue el capacitarme, el apegarme mucho a personas que ya habían cubierto la fuente, que llevaban años ahí, y siempre estar aprendiendo constantemente de ellos. Hay, por ejemplo, portales muy específicos, la Gaceta Parlamentaria, tanto de Cámara de Diputados como del Senado, el Diario de Debates, donde ahí está toda la información. Entonces simplemente es saber buscar en los lugares adecuados, interpretar la información de una manera sencilla, ciudadana, para hacérsela saber a las personas. Ese es mi punto de vista. Hay personas que les gusta mucho ser muy rimbombantes y son su estilo y les gustan los tecnicismos y todo. Yo no soy de esa forma, ni en mi vida diaria soy así, no soy cuadrada. Entonces me gusta mucho hacer sencillas las cosas y de esa manera comunicársela a las personas para que lo entiendan. Y pienso también que puedo atraer de esa manera a otro tipo de público, que no sea el círculo rojo, que es el que siempre ha tenido el canal del Congreso en este caso, sino a lo mejor poder también que Juanito Pérez, que tiene una tienda de abarrotes en la esquina de mi casa, que le interesen esos temas, porque son temas finalmente que nos impactan a todos en nuestro día a día. Y creo que aquí tú has hecho un trabajo, un plus, creo yo, de independientemente de que ya estabas en el canal del Congreso, tú personalmente a través de tus redes sociales, que eso también es un trabajo, si lo quieres ver así, el hecho de estar constantemente subiendo cosas para poder subir de seguidores, y creo que tienes una comunidad bastante interesante en Twitter, pero justo, o sea, ¿qué es lo que te hace voltear a decir tengo que hacer también esto? Porque eso creo yo que impacta directamente en lo que es el canal,
porque derivado de todo lo que estás haciendo aquí en las redes sociales, también jalas a ver a que personas que tal vez ni siquiera sabían que existía un canal del Congreso, ahora lo ven, ¿no? Pues yo desde que entré a la institución me puse la camiseta. Realmente sí fue como analizar a lo mejor las áreas de oportunidades que existían en el canal y yo tratar de mejorarlas. Dije, a ver, bueno, están estos perfiles, a mí me gusta distinguirme, siempre, donde voy me gusta distinguirme, dejar huella y dejar una huella bonita. Y fue ir viendo, ir estudiando, nos hace falta esto, nos hace falta la cercanía, el diálogo cercano con la gente, el diálogo fácil. Digo, sí está muy padre conocer los términos y a lo mejor a los legisladores, pero hasta eso, ¿cómo los van a hacer? Es muy distinto a lo mejor que tal diputado esto, a que digas el por qué, cuáles son las causas de los diputados, de los senadores, el que dignifiques también esa figura, porque la verdad es que los medios convencionales se encargan de darnos que el diputado que se peleó en tribuna, que el senador que se quedó dormido, y la gente obviamente que es lo que tiene en su cabeza de nuestros representantes, que son corruptos, que son unos flojos, que viven de nuestros impuestos, cuando la verdad es que sí hay perfiles muy interesantes y muy valiosos que han hecho mucho por la ciudadanía y que tienen causas muy loables. Entonces también algo que a mí me gusta mucho es eso, dignificar el papel de los legisladores ante nosotros, la ciudadanía, que somos pues quien vota por ellos, quienes los elegimos para ser los representantes. Y fue todo después de eso, Adrián, de ver realmente las áreas de oportunidad que existen en el canal y yo hacerme a la idea de quiero dejar mi huella, quiero ser distinta. Y fue que empecé a tener este movimiento en mis redes sociales que me dicen, es que tienes un montón de seguidores. Le digo, pues fue a prueba y error, porque no es que yo tenga community manager, no pueden checar mis cuentas, no es que tenga bots, que tenga perfiles puros de Israel, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué te sirve Alibaba? No sé. O los chinos. Alibaba 1, Alibaba 2, Alibaba 3. Es como qué raro. No, sí tengo interacción, hay todo, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante y qué bueno que lo dijo Adrián. La difusión que le has dado a la labor legislativa creo que ha sido diferente, porque yo en lo personal hasta que te seguí en Twitter fue que me enteré de que había un canal del Congreso y que pasaban más que las sesiones, ¿no? Y llevamos 3 años con esa transformación ya. Y al final, por ejemplo, también muchas, y eso los invito a que vean pues el Twitter de Elisa, ahí comparte mucho de esto, pero tienes unas entrevistas muy interesantes a diputados. También tienes un programa que se llama En la Banqueta. En la Banqueta, el programa ciudadano, donde tu opinión cuenta. A mí me encanta ese programa porque es muy redondito. Mostramos temas ciudadanos o que estén en la agenda legislativa. Entrevistamos al legislador para que nos diga pues cuál es la motivación de ese tema, pero también a un especialista para que nos hable pues de este otro punto, los pros, los contras, lo mejor de ello. Y también salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía qué opina al respecto. A lo mejor ni siquiera conocen lo que está pasando, pero tú ya se los estás dando a conocer. Y me parece muy interesante cómo has ido, pues ahora sí que uniendo los puntos de todo, porque pues toda tu carrera la has logrado interrelacionar. O sea, por ejemplo, ahora que dices este programa En la Banqueta, pues está relacionado con la labor legislativa, y además la labor legislativa la relacionas con el periodismo que te gusta y aparte el derecho. O sea, has hecho como un buen círculo, una conexión muy interesante. Finalmente la vida me llevó a donde tenía que estar. Claro. Sí, yo la verdad, yo nunca me esperé estar en el canal del Congreso, yo no busqué estar en el canal del Congreso. Se me puso la oportunidad, fui, quise tenerla, la tuve, y ya qué voy a hacer con ella, aprovecharla y sacarle ventaja en todos los aspectos y también dejar algo bueno, no solamente a lo mejor como Lisette Arriaga, periodista y abogada, sino también que esa labor influya positivamente en la sociedad y algo dejar. Y de toda esta trayectoria que tienes, ¿alguna de las entrevistas que hayas hecho que te haya marcado? Sí, te diré. Hay una, no es pagada, no es la de hoy. Esta, no es mención, no es nada, pero estimo mucho a la magistrada Marisol Castañeda. Es una mujer que yo conocí así en redes sociales, en Twitter, me llamó mucho la atención lo que tuiteaba, la empecé a seguir, nos empezamos a escribir, muy atenta, muy linda. Surgieron 2 programas donde ella podía participar magníficamente, no perdí la oportunidad y me encantó porque aparte me identifico mucho con ella. Es una mujer que a mí se me hace muy guapa, muy inteligente, muy humana, y me gusta mucho su perfil porque además de que el puesto que ella pueda tener, es una persona muy humana y muy sencilla, y son de esas personas que digo, ay, me gustaría ser así. Y más que tenías estas ganas de ser magistrada, ¿no? Y tenía ganas de ser te magistrada, reflejabas la ahí. a ella, digo, qué buena. De hecho, ahí autopublicidad, nuestro primer episodio fue con Marisol Castañeda. Véanlo, ahí está el link abajo, se los vamos a dejar para que la vean. Y creo que es algo muy importante eso que decías, esta parte humana, ¿no?
que a veces perdemos de vista a los abogados. O sea, porque en un litigio, pues no te importa tanto lo que hay atrás, ¿no? La persona contra la que estás o el interés de la persona contra la que estás, sino te importa pues tu interés particular, que es ganar el asunto, ¿no? Lo que vas a cobrar y tu reputación. Exacto. Y eso se va dando, yo creo, en todos los puestos, en todas las profesiones. Vas perdiendo un poco el lado humano. Y me parece que nunca hay que perder el focus de ello. Oye, y retomando tal vez un poco esta entrevista que tuvimos también con la magistrada Marisol, le preguntamos algo que creo yo que también por los tiempos que estamos viviendo y es importante también ver esta perspectiva. Le preguntamos a ella cómo fue el hecho de salir adelante en cuestión laboral, enfrentándose tal vez a, no sé, a personas que te ponen el pie, a personas que, o inclusive a pues, no sé, esta violencia tal vez que se da en silencio para lo que tú hacías. O sea, ¿cómo es que tú lo has vivido? ¿Cómo es que tú lo has superado? ¿O cómo es que tú lo has sobrellevado? Pues con mucho estómago, Adrián, porque Ay, no, me gustaría decirles, no lo he vivido, pero no, sí lo he vivido. Desafortunadamente en mi caso ha sido de mi mismo género, que creo yo que es más complicado porque ahorita instituciones, empresas traen protocolos para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, pero de hombre a mujer. ¿Qué pasa cuando la violentadora es mujer? No hay protocolos, de hecho es como cállate porque eso no es ororo, o ahorita estamos en una agenda súper feminista, las mujeres no, ya no es eso de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, no, claro que sigue existiendo. Y para poder erradicar un problema, para poder prevenirlo, hay que darlo a conocer y hay que hablar de ello. Sí ha sido muy complicado porque igual se dan las peleas de egos, en toda cuestión profesional va a existir siempre eso, hasta el cargo más pequeñito, por así decirlo. Pero pues ahora sí que hay que hacerse una coraza. Eso es lo que iba, o sea, ¿tú cómo has afrontado esa situación en donde, pues, no sé, tal vez te puede pegar anímicamente, seguramente te puede pegar profesionalmente, pero ¿cómo has afrontado eso al día de hoy? Al principio sí te pega mucho. Yo tengo un corazoncito muy noble, digo yo. Sí era mucho anímicamente, pero cuando empiezas a comprender, a lo mejor a ser empático y ver las situaciones de las otras personas y por qué son así, es como de, ¿sabes qué? O sea, yo me enfoco en lo que me digan las personas que me importan, realmente que quiero, que pueden tener un comentario positivo hacia mi persona. Entonces es una coraza y te enfocas en lo tuyo. Dejas de perder tiempo. Yo le he comentado a muchas personas, si el tiempo que tú te dedicas a estar viendo la vida de los demás y ver qué hace y qué no hace y destruir lo que ellos están haciendo, lo dedicaras en enfocarte en tu camino y a seguir creciendo, otra cosa sería. Porque mientras la otra persona se está enfocando en sus metas, va con su camino y lo logra. Y las otras personas no, se quedan tirándole piedra a las personas que siguen avanzando. Claro, como que hay que soltar eso y tú enfocarte en tu camino. En lo tuyo, o sea, personas siempre van a hablar, bien o mal, que bueno, que hablen, porque si no hablaran de uno es porque estamos siendo desapercibidos, ¿no? Entonces, obviamente hacer caso a los comentarios buenos, a los que te nutran, y lo demás, que se resbale. Suena fácil, no, a lo mejor, pero es complicado hacerlo, pero sí se puede. Pero como dices, sí con mucho estómago y tal vez el proceso de lo que has vivido. A ver, o sea, llevas una trayectoria en la cual has aprendido a poder confrontar esta situación. Y por eso te decía, porque creo que es un tema, muy bien lo dijiste, si no se habla de ello, tampoco se trata. Yo creo que es algo diferente, una perspectiva distinta de este tipo de violencia que se da entre pares, ¿no? O sea, entre iguales o entre el mismo género, que creo yo es algo complicado. Y lo que tú decías, para afrontarlo hay que hablarlo y sobre todo, digo, lo dices fácil, pero pues yo creo que fue complicado en ese trayecto. Hoy en día lo ves diferente, hoy en día lo tratas diferente o simplemente es algo con lo que ya te acostumbraste a que sabes que va a pasar. Ya me acostumbré a que es algo con lo que siempre he vivido y con lo que sé que siempre va a pasar. Pues ya no puede depender de mí la conducta de otras personas, pero sí puede depender de mí el cómo reacciono yo ante las conductas de esas personas. Entonces ya es ser más madura, enfocarte en tus metas, en tu trabajo y que digan y hagan lo que quieran mientras no te perjudique ya a mayores ámbitos. Y les digo yo, trabajo, mata grilla. Sí. Okay, claro. Sí. Trabajen, que el trabajo demuestre lo que somos.
Oye, y ya en esta etapa, ahora actualmente, ¿qué es lo que hace Lisette Arriaga aparte de trabajar, aparte de manejar sus redes sociales, aparte de tener seguidores israelitas? ¿Qué es qué es lo que haces? O sea, entiendo que tienes unos perritos que son tu adoración, pero aparte de ello, ¿qué es de Lisette Arriaga? Pues soy una persona que me gusta mucho mi ámbito familiar, disfruto estar con mi familia, digo ahorita mis papás viven en Acapulco, pero cuando puedo me escapo con ellos a disfrutarlos. Me gusta bailar, me gusta ejercitarme, me gusta ir al cine, me gusta ir al boliche, me gusta conocer restaurantes nuevos, disfruto mucho. O sea, ¿eres muy hiperactiva o no? Pues depende, ¿sabes qué, Adrián? Que a veces hay días que dependiendo cómo haya estado mi semana, porque hay días que el fin de semana lo quiero para descansar y estoy en casa viendo Netflix súper a gusto con mis bendiciones. ¿Qué películas te gustan? ¿Qué, perdón? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué tipo de películas películas me te gustan? gustan? De todo, ¿eh? Tengo como que las románticas, de acción, de guerra. O sea, puede variar. Puede variar. Nada más es echarte todo el fin a ver. Dependiendo cómo la vean. Claro, o sea, hasta las mexicanas de risa eso me gustan. Me gustan Domingueras, digo, no soy tan compleja en ese aspecto de el cine francés, no, o sea, lo que caiga. soy 4x4, me adapto a Todo todo. dar. Y antes de pasar con Jorge, ¿qué es lo que creo yo que es algo interesante saber? ¿Qué es lo que a ti en tu cabeza día con día te levantas y dices, vamos por más, ¿no? O vamos a hacer, porque a ver, es un hecho que no necesariamente, o tal vez tú sí, pero no siempre estás inspirado para hacer, no siempre estás con ganas para hacer, no siempre estás con las mismas fuerzas, con lo que sea. Pero ¿qué es lo que a ti te hace levantarte y decir, vamos a comernos al mundo y hoy vamos a hacer mejor que lo que hicimos ayer? Yo creo que serían dos cosas. Una, acordarme de mi Lisa chiquita, Uh-huh. ¿no? De esa niña que tenía todo el ímpetu y todos los sueños por cumplir. No le quiero fallar a esa niña. Y otra cosa sería mi familia, mis papás. Sí, es como tengo unos papás muy trabajadores, muy luchadores, a los que adoro. Y siempre ha sido como el que yo quiero ser porque yo quiero serlo, pero también porque quiero tener y multiplicarles a ellos los que en algún momento me dieron. Entonces, sí es algo que yo tengo muy marcado y se los he dicho a ellos, no sé, ustedes van a estar bien porque así va a ser. Y es algo que a mí me motiva muchísimo. Bonita reflexión. Les digo que... Oye, Liz, y lamentablemente ya estamos llegando al final del programa y la verdad es que ha sido muy, muy ameno tenerte. Creo que es una plática de amigos. La ventaja es eso, que somos amigos, entonces es algo muy, muy bonito conocerte un poquito diferente porque obviamente pues a lo mejor no teníamos idea de que No empezaste todo en es mi Twitter, mis exactamente. fans, mi blog, no. Entonces Hay vida después de eso. Exacto. Pero nos gusta siempre cerrar con 3 preguntas que le hacemos a nuestros invitados. La primera es algún libro que te haya marcado la vida, puede ser uno de derecho. La segunda, algún consejo que le darías a abogados y abogadas jóvenes. O a periodistas. O a periodistas a también, sea, porque a quien quieras. no sabemos cuando tú compartas esto quién lo vea. Uh-huh. Sí, un consejo que le darías a profesionistas jóvenes. Creo que lo podemos cerrar así. Uh-huh. Y la tercera, una frase o una palabra que sientes que describe a Lisette Arriaga. No a la conductora del canal. A Lisette no Arriaga. la titera. Exacto. A Lisette Arriaga. Ok, el libro sería Los ojos del perro siberiano. Ya les compartí hace unos momentos que me encantan los perritos. Es mi causa, de hecho, el bienestar animal. La tomo como causa propia. Entonces es un libro que a mí me marcó muchísimo porque habla realmente sobre el amor de una perrita llamada Sasha a su dueño que lo diagnostican con VIH y cómo su mirada pues, es la única que no lo juzga, que lo ama y lo ve como la mejor persona del mundo. Y yo lo identifico con mi día a día, que yo así veo a mis perritos, ¿no? Y a los perritos de la calle, a todos los veo como que son pues puro amor, ¿no? Nosotros realmente somos los que luego ejercemos maldad en ellos, pero ellos no. Entonces es un libro que a mí me encanta, que me llenó y que como que me hizo entender el que no estaba loca y que realmente sí existía un amor hacia los perritos. ¿Y por qué no? Que hay otras personas que también lo pueden sentir. En cuanto a mi consejo, pues sería que siempre crean en ellos mismos, que no se dejen contaminar con lo que a lo mejor otras personas puedan comentar sobre ellos, sobre ustedes, que siempre crean en ustedes, tengan sus metas bien puestas, bien firmes, no pierdan el focus
y que no se comparen con absolutamente nadie. Todos tenemos nuestros tiempos. A lo mejor yo tuve un noticiero a los 25 años, tú tienes 30 y es tu sueño y todavía no lo logras. No te compares con nadie, son tiempos distintos y tarde o temprano todos tenemos el propio. Y la frase que me identificaría a mí, soy bien aguerrida, soy bien aferrada, entonces es persistir, resistir y nunca desistir. Bueno, ¿qué más quieres? Tuiteenlas, si quieres. Anótalas, que sus seguidores de Israel las anoten, las compartan. Exacto. Por favor. No, pues muchísimas gracias de verdad por estar compartirnos un poco de ti, hablarnos un poco de ti, el hecho de que te hayas dado la oportunidad de venir, de verdad estamos muy agradecidos Jorge y yo. Creo que la finalidad siempre de este proyecto será poder compartirles y darles un poco de la experiencia de las personas que son y serán un referente para el ámbito en el que sea. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, todo lo que hay, por ahí síganos, van a aparecer, no sé si aparezcan aquí, no sé dónde aparezcan, por ahí aparecerán, pero síganos y nos vemos en un siguiente capítulo de Digesto. Esto es Digesto. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.